Hola Legión de Skeletrolls y bienvenidos a este primer episodio de esta sección llamada Versus, en la que pondremos a combatir a dos juegos de cartas para ver cuál es el mejor de los dos. Para esta ocasión pondremos a prueba uno que quizás no es del todo el precursor, pero que catapultó este subgénero de juego de cartas, y es nada más y nada menos que Hearthstone, el juego de cartas basado en una de las tres grandes franquicias de Blizzard, como lo es Warcraft. Y por el otro lado tenemos a Legends of Runeterra, el videojuego de cartas de Riot Games, uno que ha llegado mucho después, pero que lo hizo con mucha fuerza. Para decidir el ganador de esta batalla compararemos diferentes puntos como el arte, la música, el diseño, la progresión, soporte por parte del desarrollador y por último jugabilidad. Es importante recalcar que este video trata un poco de mi experiencia y criterio personal. Incluso para el momento en el que escribo estas líneas no lo tengo claro, así que empecemos con la batalla. Hablemos del arte. Yo con mi arte tengo. Con Legends of Runeterra tenemos un arte un poco más serio y apegado a lo que estamos acostumbrados a ver en League of Legends, que ya de por sí es muy bueno. Hay incluso algunas cartas que tienen ilustraciones muy cómicas e incluso aportan a la narrativa, ya que expanden el universo de LoL. Ahora hablemos de las cartas de Hearthstone. Estas tienen un toque más caricaturesco que los artes de Warcraft, pero eso tiene un sentido de diseño, y es que a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en el popular MMORPG de Blizzard, el lore de Hearthstone es un poco más relajado, ya que tu personaje es un simple viajero que se detiene a descansar en una taberna y para relajarse se dedica a jugar este curioso juego de mesa. Este punto se lo daré a Hearthstone, ya que a mí personalmente me gusta más ese estilo de arte, menos apegado al juego y más independiente. Mientras que en Legends of Runeterra, a pesar de que expande el universo, no arriesga mucho en cambiar o presentar algo diferente. Música. Una parte clave del diseño de un videojuego de cartas es el tipo de música que utiliza. Esto porque pasarás mucho tiempo pensando en tu siguiente jugada y no puedes distraerte con la música. Y por otra parte, esta también tiene que ser entretenida, porque va a haber momentos en los que esté jugando tu rival y mientras lo esperas debes entretenerte con algo. Empecemos nuevamente por Legends of Runeterra. La música tiene una mezcla bastante correcta entre lo épico y calmado, tanto en el menú como en las partidas, lo cual es un acierto. Por otra parte, la música de Hearthstone es un poco más animada y se siente más como la música que se bailaba en las hogueras en aquellos tiempos medievales. Yo no estaba ahí para saber qué así era la música en aquella época, pero ustedes entienden. Los creadores del juego saben muy bien cómo cambiar si estás en un menú, en partida o construyendo un mazo. Es por eso que este punto sin lugar a dudas se lo doy a Hearthstone, ya que la música es muy superior, es bastante animada e incluso en mi canal principal hice un video con las mejores bandas sonoras de los videojuegos, y el tema principal de Hearthstone estuvo ahí. Ese video lo hice hace casi 5 años y estoy seguro que si lo volviera a hacer también pondría el tema de inicio de este icónico juego de cartas. Hearthstone toma la delantera, pero no te preocupes, aún queda mucho para analizar, como por ejemplo... Diseño del juego. En cuanto al diseño, tenemos que Lore es un juego de cartas en el que puedes modificar muchas cosas, algo a lo que Riot Games nos tiene acostumbrados. En esta ocasión podemos modificar nuestro icono, avatar en partidas, funda de cartas, gestos y hasta el tablero de juego. En cuanto a las cartas, estas tienen un diseño premium llamado prismático con el que se añade un borde brillante a la carta. Podemos encontrar varias rarezas como común, rara, épica y los campeones. En Hearthstone esto es un poco más limitado. Hasta donde jugué y recuerdo, se pueden modificar los dorsos de las cartas y el aspecto de tu campeón. El tablero de juego cambia dependiendo de la partida a alguno aleatorio, que esté relacionado con la expansión que esté activa en ese momento. Las rarezas de las cartas son comunes, poco comunes, épicas y legendarias. Estas están caracterizadas por tener un marco especial y solo poder llevar una copia de cada una en los mazos. También puedes conseguir versiones doradas de las cartas que las hacen bastante vistosas. Este punto está muy disputado entre ambos contendientes, así que por muy poco el punto se lo lleva Legends of Runeterra. Esto debido a que los coleccionables son más variados. Los campos personalizados sobre todo son el gran punto a favor. Estos se notan demasiado en las partidas cuando un jugador lo tiene y el otro no. De los coleccionables de Hearthstone destaco a los campeones que agregan animaciones a sus poderes de héroe, pero no son tan variados ya que no han sacado tantos como me gustaría, y eso que el juego ya va para 7 años desde su lanzamiento. Progresión. La progresión en lore es mucho más rápida que en Hearthstone, y que todos los juegos de cartas básicamente, debido a que Riot Games no usó como modelo de negocio la venta de sobres para conseguir las cartas, sino un sistema que premia a los jugadores que más partidas juegan.
Sin llegar a tener que dedicarle montones de horas al día, es posible que si sabes cómo farmear y te dedicas una hora diaria, en poco tiempo tendrás todas o la mayoría de las cartas del juego. La curva de aprendizaje es rápida, eso si ya tienes experiencia jugando otros títulos. O si es tu primer juego de cartas, hay una sección llamada desafíos que funcionan como tutoriales para enseñarte las mecánicas del juego. En Hearthstone, dependiendo del modo de juego que prefieras, la progresión puede ser más o menos rápida. Más adelante hablaremos más de los formatos dentro del juego. Pero por ejemplo, si vas a jugar salvaje va a ser una tarea titánica conseguir las cartas. Y si juegas en estándar y te enfocas en crear un solo mazo, lo puedes conseguir con relativa facilidad. Además, hace un tiempo implementaron un sistema en el que no te salen cartas repetidas en los sobres, por lo que se vuelve más fácil completar las colecciones. Mención aparte es que tienen un sistema de crafteo en el que puedes crear la carta que quieras o necesitas. Esto es a través de un sistema en el que puedes destruir cartas repetidas o que no quieras para conseguir polvo arcano, material necesario para crear las cartas. Mientras más alta es la rareza de la misma, más polvo arcano necesitas. En esta ocasión, el punto por lejos es para Legends of Runeterra, ya que tú eliges las cartas que quieres crear y por ende puedes construir mazos de forma rápida. En Hearthstone, si juegas mucho, puedes conseguir un sobre al día de 5 cartas y es totalmente aleatorio. La opción que tienes es invertir en precompras si es que quieres entrar de lleno con cartas en cada expansión. En lore, simplemente con jugar eres recompensado con material de sobra con el que puedes armar mazos el triple de rápido que en Hearthstone. Parece que Legends of Runeterra ha logrado alcanzar a Hearthstone. Aún con 2 categorías pendientes veremos si logra remontar o será superado nuevamente por este. Soporte del desarrollador. Legends of Runeterra es un juego reciente. Este año 2021 va a cumplir su primer aniversario en abril, por lo que tuvo bastantes oportunidades para aprender de los demás juegos. Hay que esperar para ver qué tienen preparado para su aniversario, pero en cuanto al balance del juego hay parches con ajustes de cartas para nivelar. Hasta ahora no he visto muchos nerfeos notables, y desde mi punto de vista el juego está muy bien diseñado para que todas las regiones sean competitivas. En Hearthstone los parches también son frecuentes y tienen la ventaja de que si nerfean una carta puedes destruirla y recibir más polvo arcano de lo normal por ella, así no pierdes tu inversión a largo plazo. En cuanto a eventos, Hearthstone tiene su propio competitivo desde hace ya varios años. Este punto se lo daré a Legends of Runeterra. Y te preguntarás, ¿por qué si ellos tienen menos tiempo en el mercado? Pues no es tanto por lo bien que lo hayan hecho ellos, sino por lo mal que lo ha hecho Blizzard desde que fueron adquiridos por Activision. Hasta hace algunos años tenían prácticamente olvidado el juego, a tal grado que de estar entre los 3 videojuegos más vistos de Twitch, bajaron hasta no estar ni siquiera entre los 10 primeros. Sí es cierto que el juego no ha muerto, pero muchos de sus jugadores migraron a Teamfight Tactics cuando salió porque estaban hartos de la indiferencia de Blizzard con su juego. Incluso tuvieron que regalar un mazo competitivo para aquellos jugadores que tenían más de 4 meses sin jugar. Esto como una medida para intentar reenganchar a sus jugadores, cosa que para mí funcionó durante un mes y luego me volvió a aburrir. También esperaba algo más interesante para su 5º aniversario en 2019, viniendo de una compañía tan grande, pero fue más indiferencia. Como último punto tenemos la jugabilidad. ¿Será que Hearthstone logra empatar o tendremos al primer ganador de esta contienda? Veamos. Jugabilidad. Ambos juegos me parece que mejoran mecánicas de los que yo llamo la trinidad de los juegos de cartas: Magic the Gathering, Pokémon y Yu-Gi-Oh! En Legends of Runeterra, en lugar de jugar por turno en los que un solo jugador toma acciones, se juegan rondas en las que las acciones se intercambian entre los dos. Yo juego una carta y luego tú respondes. Hay una amplia variedad de palabras clave que hacen efecto en el juego, y prácticamente todas las regiones son jugables. Hearthstone rompió los sistemas tradicionales de cómo se jugaba un juego de cartas, tomando lo mejor de todos y mejorándolo. Fue el pionero de los juegos de cartas, ya que antes de él, los juegos online basados en este género eran bastante sencillos y poco imaginativos. Su sistema de separar formatos estándar y salvaje para jugadores nuevos o casuales de los más veteranos le da frescura al juego. Aquí la batalla es muy dura como era de esperar. Tanto Hearthstone como Legends of Runeterra son increíbles juegos de cartas, pero es momento de decidir cuál es un ganador, y la respuesta es que el punto y partida es para Legends of Runeterra. Me decido por lore, y me guío por 2 motivos. Este juego tiene un sistema parecido a Magic the Gathering, en cuanto a que tú eliges cómo bloquear unidades. Tiene un sistema más dinámico en el que al ambos jugadores interactuar al mismo tiempo, evita esos horribles mazos de combo en los que tu oponente hacía jugadas interminables mientras tú te tenías que quedar viendo. También cuentas con una especie de ojo de la verdad con el que al colocarte encima de él puedes ver si el daño que vas a infligir es suficiente para matar a tu oponente, por lo que no pierdes tiempo decidiendo cálculos, cosa que en Hearthstone te podía hacer jugar bajo presión por tener que contar mientras piensas en el orden de la jugada. También tiene un sistema en el que puedes pasar tu turno de forma automática si no tienes ninguna opción posible que realizar, así que las pérdidas de tiempo son casi nulas.
El otro punto bastante negativo que le veo a Hearthstone es que muchas veces su meta tiende a estancarse más que el de otros juegos. Por ejemplo, cuando empecé a jugar en el 2014 existía un mazo llamado Guerrero Control, y cuando dejé de jugar en 2019 o 2020 había una versión del mismo mazo con cartas diferentes. Todos estos factores hacen para mí a Legends of Frontera un poco mejor. Como te comenté al principio, esta es mi opinión personal, pero la opinión que realmente importa es la tuya, así que déjame aquí abajo en los comentarios cuál de tus dos juegos de cartas es el favorito. Además, ya que estás por ahí debajo y si te gusta este contenido, suscríbete a este canal para más. También coméntame qué otro versus de juegos te gustaría tener en el canal. Por mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Skeletor y ahí nos solemos. Hasta la próxima.